Es el desayuno y rompes un huevo cocido. Descubres que está verde. Tiene un aspecto asqueroso. Parece que lo cocinaste demasiado tiempo. Esto se debe a la fina capa de azufre de la clara y al hierro de la yema. Aunque la mezcla de estas sustancias químicas es negra, es una capa tan fina que, al mezclarse con la yema amarilla, se vuelve verde. Pero no hay que temer a estos extraños huevos verdes, son completamente seguros de comer. Al prepararse para una foto, sería raro decir otra cosa que no sea whisky para conseguir esa sonrisa perfecta. Pero en el mundo angloparlante del siglo XIX todo era diferente. Los fotógrafos pedían a sus retratados que dijeran prune o ciruela pasa en español. La razón era obtener esa expresión delgada y de pato. Se consideraba una forma correcta de presentar una fotografía. La fresa ni siquiera es considerada una baya y es más bien un fruto falso. Además es identificada como un fruto múltiple. Creemos que esas cositas marrones o blancas son semillas, pero de hecho son frutos individuales adheridos a su pulpa. Aunque, ¿cómo empezó este error en primer lugar? Bueno, la confusión comenzó hace cientos de años. Sin embargo, esto fue mucho antes de que existieran botánicos que ayudaran a aclarar este error. Las películas de ciencia ficción se inspiran a menudo en la exploración espacial de la vida real. Pero hay algo que la NASA puso en práctica después de ver una cinta de ciencia ficción. Una producción de 1929. Freud Mon introdujo una cuenta atrás que creaba expectación. La NASA la encontró útil y empezó a usarla en 1969. No solo es un momento emocionante, sino que también tiene una utilidad práctica. Ayuda al enorme equipo que está detrás de cada lanzamiento a asegurarse de que está perfectamente sincronizado hasta el último segundo. Esto podría cambiar tu apetito la próxima vez que veas una jugosa manzana. Las manzanas brillantes del súper, que se recogen entre agosto y noviembre, se cubren de cera caliente. Se secan al aire libre y se almacenan en frío. Antes de llegar al supermercado con un aspecto fresco, han estado almacenadas entre 6 y 12 meses. Apuesto a que no lo puedes hacer. Intenta tararear mientras cierras la nariz. No sale ningún ruido, ¿verdad? Sin una salida de aire es físicamente imposible hacer ruido. Y el parque nacional más grande del mundo, ubicado en Groenlandia, cubre la asombrosa cifra de 970.000 kilómetros cuadrados, el doble del tamaño de California. Pero aunque es enorme, solo hay 40 residentes permanentes en esta zona descomunal, lo que la convierte en uno de los lugares más aislados del planeta. ¿Problemas con el mal aliento? El chicle es de las opciones típicas, pero hay otras igual de buenas. El pepino es una gran solución natural y más eficaz. Al igual que el chicle, ayuda a estimular la producción de saliva. Pero lo que lo diferencia de otros eliminadores de mal olor es su contenido de agua. Al limpiar los trozos de comida no deseados que aún queden, también ayuda a evitar la sequedad de la boca, que es la causante de los olores. Se podría pensar que la Z fue la última letra agregada al alfabeto, pero en realidad fue la J. Hace mucho tiempo, en 1524, un gramático italiano quiso identificar una forma de separar la I y la J. Juntas eran una vocal, y la J se usaba entonces como una consonante que sonaba como la Y. No fue hasta 1633 cuando un libro de gramática inglesa explicó el uso correcto de la J y se introdujo en el alfabeto de la forma en que la usamos hoy. En 1901 se inventó la primera aspiradora del tamaño de una autocaravana y se necesitaban 4 personas para manejarla. El motor de gasolina usado para suministrar energía también requería un caballo para que lo moviera. Y supongo que al final se usaba sobre todo para limpiar los desechos del caballo. No mucho tiempo después se encontraron modos más fáciles de limpiar la casa, y en 1910 se inventó la primera aspiradora de mano. Si te han dicho que sudas como un cerdo, no tienes por qué ofenderte. De hecho, más bien es un cumplido, ya que los puercos no sudan. Todos los cerdos nacen sin glándulas sudoríparas, y la única forma de refrescarse que tienen es encontrar un buen charco o más bien algo de lodo. Los paraguas se inventaron hace unos 4.000 años, y solo era aceptable por la sociedad que los usaran las mujeres. Su propósito original era evitar que el sol entrara en los ojos y como accesorio de moda. No fue hasta mediados del siglo XVIII cuando se permitió a los hombres usarlos y se creó la versión moderna y resistente al agua que usamos hoy en día. Y lo más importante, el primer paraguas para perros se inventó en 1965. Los dentistas pueden ser muy estrictos con los dulces que comes. Por eso te sorprendería saber que un dentista inventó el algodón de azúcar. John C. Wharton, dentista y dulcero, quería dar a sus clientes un regalo después de cada visita. Quizá les daba este deleite para asegurarse de que volvieran más a menudo.
Y si en teoría pudiéramos construir una autopista al espacio sideral y pudiéramos ajustar los efectos de la gravedad, solo tardaríamos 1 hora en llegar al espacio si manejáramos a 100 kilómetros por hora. ¡Hagámoslo realidad, Elon Musk! ¿Cuánto puede pesar una nube? Podrías pensar que no pesa demasiado, ya que flota fácilmente en el cielo. Pero podría pesar hasta 450,000 kilogramos. Esa enorme nube es capaz de flotar sobre ti porque el aire es más ligero allá arriba y menos denso que el aire seco de abajo. Puedes ver el mismo efecto cuando observas aceite flotando en el agua. ¿Crees que bostezas porque estás aburrido o cansado? Pues es un mito. Bostezas más a menudo a última hora del día, pero es solo tu cuerpo ayudándote a mantenerte alerta. Al inhalar aire fresco y estirar los músculos, se enfría el flujo hacia el cerebro. Los investigadores identificaron el tamaño del cerebro de diferentes especies de animales en función de sus bostezos. Cuanto más grande es el cerebro, más largo es el bostezo. Así que, ¿cuánto tiempo bostezas? Jugar a los videojuegos con regularidad aumenta la materia gris en el cerebro, para información de todos ustedes que sean jugadores. Esto ayuda a potenciar la conectividad cerebral a través del control muscular, los recuerdos, la percepción y la navegación espacial. Un experimento realizado en un centro médico de Nueva York descubrió que los cirujanos que jugaban por 3 horas cometían un 37% menos de errores y actuaban un 27% más rápido que otros médicos que no jugaban. Oye, ¿alguna vez has querido ser un poco más alto? Pues ponte las botas espaciales, ya que el cuerpo humano puede crecer hasta un 3% más en el espacio. Mientras vivimos en la Tierra, nuestra columna vertebral está comprimida por la gravedad, pero en gravedad cero la descompresión permite que los discos vertebrales se expandan, permitiendo que la columna se alargue. Las vacas no tienen el sueño amor completo mientras están de pie, pero pueden tomar una ligera siesta. Se trata de una característica evolutiva que ayudó a sus antepasados a evitar a los depredadores. Se quedan paradas durante la siesta por si necesitan escapar rápidamente, pero tienen el sueño amor completo solamente si están acostadas. Solo necesitan 4 horas de sueño para tener energía plena para el día siguiente. Las mujeres tienen más papilas gustativas que los hombres y el 35% de ellas se consideran supercatadoras, mientras que solo el 15% de los hombres lo son. No es de extrañar que haya más mujeres que prefieran la piña en la pizza. Ahora bien, no te alteres si no estás de acuerdo. Mientras duermes, eres incapaz de estornudar. Esto puede parecer imposible, especialmente cuando estás resfriado. Pero mientras tu cuerpo descansa, los nervios que te ayudan a estornudar también lo hacen. Mientras duermes, el cerebro ignora cualquier sensación de irritación o cosquilleo que normalmente provocaría el estornudo. El año civil solía terminar en febrero. Esto se debía a que fue el último mes añadido al calendario. El año civil duraba 304 días, por lo que había mucho espacio para más meses. Julio César lo cambió en el año 46 a.C., al calendario que conocemos hoy en día. Antes se seguía el calendario lunar. Julio César vio problemas con esto, ya que no coincidía con las estaciones, por lo que contrató a un astrónomo. Este fue el encargado de crear un calendario basado en el año solar. ¿Naranjas o amarillos? Vaya más uniformes. De un calor abrasador a un frío glacial. ¿A qué asocias estos colores? Decidí investigar un poco. Quería saber por qué es así. Esta tradición no es tan antigua como podrías creer. La mayoría de los médicos tienen una letra desprolija. ¿Por qué? Si piensas en un prisionero, probablemente te lo imagines con un uniforme naranja. Estás en lo cierto, pero no siempre fue así. En el pasado, los prisioneros estadounidenses usaban uniformes con rayas blancas y negras. A principios del siglo XX, esto comenzó a cambiar. Creían que reemplazar estos colores eliminaría su asociación con las pandillas. Los uniformes naranjas aparecieron en los años 70, pero los prisioneros no siempre los usan, solo cuando son transportados o deben salir. ¿Por qué? Para que sean más visibles. Con ese naranja llamativo, un prisionero no puede escapar y perderse fácilmente entre la multitud. Bueno, más uniformes. Por ejemplo, los astronautas siempre usan blanco y hay una buena razón para ello. El espacio no es un lugar muy seguro que digamos. Las temperaturas son muy extremas, pasan de calor abrasador al frío glacial. El blanco es el color que mejor refleja el calor y es ideal para los sistemas de refrigeración y calefacción del traje espacial. Como si fuera poco, en la oscuridad del espacio, el blanco es el color más visible, así que es otra ventaja. Bueno, tiene sentido, pero entonces, ¿por qué los bomberos no se visten de blanco para reflejar el calor?
Bueno, cuando estás rodeado de llamas, el color de uniforme no hace mucha diferencia, y el problema con el blanco es que se cubre de ceniza y polvo, por lo que dejaría de ser blanco. Con el negro o el marrón no tenemos ese problema, o al menos no es tan visible. Los bomberos también usan bandas reflectantes en sus uniformes, lo que los vuelve más visibles. La siguiente profesión que se me viene a la cabeza es policía. ¿De qué color se visten? Así es, azul oscuro. Viajemos al primer departamento de policía que apareció a principios del siglo XIX en el Reino Unido. El uniforme se hizo azul para que fuera fácil distinguir a los policías de los soldados, que en aquel entonces se vestían de blanco y rojo. Cuando apareció el primer departamento de policía de los Estados Unidos, un par de décadas más tarde, continuaron la tradición. Curiosamente, el tono del uniforme nunca ha cambiado. Se trata de un color muy práctico, ya que las manchas no se ven. También es muy útil porque, por las noches, un oficial puede seguir a los sospechosos y pasar desapercibido. El personal médico suele usar uniformes de color azul o verde, y hay una razón para esto. Antes del siglo XX, usaban su ropa habitual, incluso cuando realizaban intervenciones quirúrgicas. Con el desarrollo de la medicina, la gente comenzó a prestar más atención a la esterilidad de los instrumentos, así que se impuso el uso de un uniforme. Al principio era blanco para transmitir pureza, pero algunas manchas eran muy difíciles de limpiar, por lo que el blanco se volvía verdoso en poco tiempo. Por eso tenía más sentido hacer el uniforme verde y azul. Y existe otra razón. Durante su trabajo, los cirujanos observan principalmente tonos de rojo. El azul y el verde se encuentran en el extremo opuesto del espectro. Si todo lo demás es azul verdoso, el rojo destaca aún más. Aún así, es un error pensar que todos se visten del mismo color. Tal vez sepas que en muchos hospitales las distintas áreas están clasificadas según el color. En otras palabras, los departamentos usan uniformes de distintos colores para que los pacientes y los demás médicos entiendan fácilmente quién es cada persona y reconozcan de inmediato a un enfermero, un cirujano o un médico. Esto permite que puedas dirigirte a la persona correcta cuando tienes un pedido específico. Es probable que el detalle más bonito del uniforme de los médicos sea el calzado de Crocs. ¿Por qué les gusta tanto? Lo cierto es que es más fácil de limpiar y esterilizar. El material blando del que está hecho puede lavarse a mano o en la lavadora, y el calzado no sufrirá ningún daño. Además, es obviamente suave, cómodo y fresco, lo que lo convierte en el mejor calzado para personas que pasan todo el día de pie. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de los médicos tienen una letra desprolija? No hay ninguna clase especial en las universidades de medicina. La razón es que los médicos siempre tienen prisa y escriben lo más rápido posible. No tienen tiempo de preocuparse por su estilo de escritura. Además, ten en cuenta que no eres la única persona a la que le hicieron una receta ese día. Los médicos hacen mucho papeleo, a menudo durante 10 horas seguidas, y por lo general están demasiado cansados como para preocuparse por la prolijidad. En la mayoría de los países, los vestidos de novia suelen ser blancos, pero esa tradición no es tan antigua como podrías creer. Hasta el siglo XIX podían ser de cualquier color y a menudo no eran blancos. En aquellos tiempos, sin agua corriente, el blanco no era un color muy práctico. Las mujeres de las familias reales solían casarse de rojo. En 1840, la reina Victoria cambió la tradición al casarse de blanco. Al principio estaba mal visto, ya que ese color se asociaba con el luto y no se consideraba muy alegre. Sin embargo, menos de una década después, el blanco pasó a ser ampliamente aceptado y asociarse con la pureza y la inocencia. Otro dato sobre las bodas. Normalmente los anillos de compromiso y casamiento se llevan en el dedo anular. La tradición se remonta al antiguo Egipto, Roma y Grecia. Las personas usaban los anillos en ese dedo porque creían que tenía una vena que conducía directamente al corazón. Un anillo allí simboliza que el corazón de esa persona tenía dueño. Originalmente el anillo se usaba en la mano derecha porque se creía que la izquierda daba mala suerte. Más tarde algunas culturas los trasladaron a la mano izquierda. En ciertos países la gente usa el anillo de compromiso en la mano derecha antes de la boda y lo cambia a la izquierda después.
pero siempre permanece en el dedo anular. Ahora sabemos que no hay ninguna vena que lleve al corazón, pero la tradición se mantuvo. En casi todo el mundo, el rosa es considerado un color de niña y el azul un color de niño. Quería saber por qué es así que investigué un poco. Resulta que en otros tiempos era al revés. Considerado un color más fuerte, el rosa se asociaba a los chicos, en cambio el azul, un color más tranquilo, era asignado a las chicas. Más tarde los colores fueron invertidos, ya que rosa pasó a ser considerado un tono de rojo romántico. En el siglo XIX, el movimiento feminista estuvo a punto de poner fin a la asignación de colores a los géneros, pero luego llegó la década de 1960, donde logramos averiguar el sexo del futuro bebé y comenzamos a organizar fiestas para revelarlo. Las empresas se dieron cuenta de que podían ganar dinero vendiendo artículos rosas y azules asociados a los géneros. Así fue como establecieron la regla de el azul es para los niños y el rosa es para las niñas. Hablemos del sabor frambuesa azul, o más bien de la frambuesa normal, porque las frambuesas azules no existen. Por alguna razón los helados con sabor a frambuesa son azules. ¿Por qué si la fruta en sí es rosa o roja? Bueno, por razones prácticas y para que sea menos confuso. Imagina que fabricamos helados y que asignamos colores a los sabores. El de sabor de manzana probablemente será verde, el de limón amarillo. Ese es fácil. Luego tenemos el de fresa, que debería ser rojo, y el de cereza también rojo. Sandía, rojo. Ahora la frambuesa, rojo de nuevo. Espera, 4 rojos son demasiado. Los consumidores no podrán distinguirlos. Por eso, los helados de frambuesa pasaron a ser azules y fueron bautizados frambuesa azul. Bien, ahora el misterio de los huevos. ¿Por qué algunos son blancos y otros marrones? ¿Y de qué depende? Al parecer, el color depende de la raza de la gallina. Normalmente las gallinas blancas ponen huevos blancos, mientras que las oscuras ponen huevos marrones. Pero incluso las gallinas de la misma raza pueden poner huevos de distintos colores dependiendo de sus genes particulares. Si te preguntas si hay alguna diferencia entre los huevos, crees que tu habitación está vacía, pero hay algo escondido dentro. En secreto, una chinche está descansando. Durante el día parecen inactivas, pero sus agudos instintos identifican el momento en el que te has ido a la cama, ya que mientras respiras profundamente, emites grandes cantidades de dióxido de carbono. Esto atrae a la chinche, es como una campanilla para la cena. Este insecto no tiene otro propósito que contaminar tu hogar. Sin depredadores y con un suministro de comida casi ilimitado en tu cama, llevan una vida muy tranquila. Son increíblemente resistentes y pueden vivir en cualquier lugar al que viajen los humanos. Son capaces de hacer autostop en los equipajes y de viajar a lugares públicos como teatros, hospitales, escuelas y hoteles. La longitud del trayecto no les molesta, ya que pueden sobrevivir un año entero sin comer. No te molestes en intentar atraparlas, son muy pequeñas, ya que solo miden 0,6 centímetros. También son muy rápidas y encuentran fácilmente nuevos lugares para esconderse. La única manera de eliminarlas es a través de pesticidas. Pero como testimonio de su resistencia, los controladores de plagas deben modificar constantemente la fuerza de las sustancias. Las chinches producen sus propias enzimas desintoxicantes que las protegen, y con cada generación se vuelven aún más resistentes. Un estudio realizado en 2008 comparó las chinches de cama de esa época con una generación de hacía 30 años. Las anteriores podían ser eliminadas con solo 0,3 nanogramos de sustancia. Sin embargo, el grupo más nuevo requirió hasta 10.000. Más importante es acabar con los huevos. Un insecto hembra los pone todas las noches y a lo largo de su vida de 6 meses pueden poner hasta 500. Caminas por la cocina y notas un par de hormigas. Es primavera y en esta época del año prefieren los alimentos proteicos. Más adelante, en el verano, su dieta consistirá en comidas más dulces y aceitosas. Este par de hormigas son solo unas exploradoras que están buscando algo de alimento. Los olores de una cocina sucia y una papelera llena los han atraído. Una vez que hayan encontrado su objetivo,
Marcarán su camino con una feromona que le informará al resto de la colonia cómo llegar al nuevo buffet. El nido podría ser tan pequeño como un plato con 1000 hormigas, o podría medir 2 metros y tener hasta 100.000 hormigas. También hay algunos casos de supercolonias en las que se combina más de un nido. La más grande que se ha encontrado cubre de 3 países: Italia, Francia y España. Más de 6.000 kilómetros. Y se estima que esta supercolonia tiene millones de nidos con miles de millones de hormigas. Entonces, comprendiendo el riesgo de que muchas hormigas ingresan a tu hogar, puedes eliminar fácilmente las huellas de las exploradoras mezclando 1 parte de vinagre y 3 partes de agua en una botella con atomizador. Luego debes rociar el piso. El vinagre elimina el rastro. El riesgo no es solo compartir tu hogar con miles de nuevas compañeras. Si tienen alimento disponible, pueden hacer un nido dentro de las paredes y los pisos. Debilitarán los cimientos, lo que dificultará aún más deshacerse de ellas. Otra plaga que tiene gusto por las delicias más dulces dentro de los basureros son las cucarachas. Solo pueden sobrevivir 1 semana sin agua, por lo que las encontrarás en zonas húmedas, principalmente en los sótanos, pero son capaces de vivir hasta 1 mes sin comida. Son muy ingeniosas para evitar que las atrapen mientras se alimentan. Adquirieron estos rasgos evolutivos hace más de 280 millones de años. Sin duda han adquirido mucha práctica para eludirnos. Ves una en tu cocina y rápidamente evita la captura corriendo hasta casi 5 kilómetros por hora. La persigues hasta el sótano, pero se esconde en algún lugar entre las grietas de la pared. Aquí la madre cucaracha pone hasta 50 huevos. Y cuando eclosionan, las jóvenes son imposibles de encontrar, ya que son del tamaño de una mota de polvo. Pero con solo 36 días hasta que se conviertan en adultas, debes deshacerte de ellas lo antes posible. Es otro insecto resistente a los pesticidas, por lo que es más fácil disuadirlas por completo manteniendo la cocina limpia y usando productos a base de cítricos. Aunque huelen muy bien, estas cucarachas no lo soportan. Pero si ya tienes una infestación en tus manos, corta algunas cebollas y espolvoréalas con bicarbonato de sodio. A medida que las cucarachas se alimentan de la cebolla, también ingieren sin saberlo el bicarbonato. En su estómago se produce una reacción que las mata. Estás desempacando una caja y te sorprendes al ver unos pececillos de plata dentro. Es un lugar agradable para ellos, que les brinda refugio y una forma cómoda de viajar. El papel, el cartón y la tela tienen un alto contenido de almidón y azúcar, lo que les proporciona una fuente de alimento inagotable. Son sumamente escurridizos y pueden permanecer inactivos durante largos lapsos. Entonces parece que no tienes ninguno en tu casa. Son inofensivos para los humanos, pero pueden dañar la ropa y contaminar los alimentos. Querrás encontrar una manera de eliminarlos, ya que ponen hasta 3 huevos por día y pueden vivir 8 años. Y a medida que su número crezca, pronto le seguirán los insectos depredadores. Los ciempiés se sienten atraídos por las casas con pececillos de plata y también buscarán un lugar húmedo, por ejemplo, tu sótano. Los ciempiés son propensos a la deshidratación, en parte debido a su impresionante velocidad de 0,3 metros por segundo. Pero cuando se quedan sin pececillos para comer, se niegan groseramente a irse. Hay un lado positivo en esto, ya que eliminan otras plagas molestas como cucarachas, polillas, arañas peligrosas e incluso chinches. El ciempiés cuida de tu hogar y acicala con cuidado sus 15 pares de patas luego de cada comida. Pero si encuentras demasiado espeluznante su apariencia, eliminar el buffet de otras plagas los obligará a irse. El tomillo es un gran disuasivo natural, tanto para el ciempiés como para sus presas. Plantarlo alrededor de tu casa proporciona un campo de fuerza invisible. Si rasgas ligeramente sus hojas, se liberará el químico que los ahuyenta. Pero, aunque los insectos de tu hogar son en su mayoría plagas, algunos pueden ser realmente útiles. Si estás en Australia, es común encontrar una araña cazadora dentro de la casa. Estas chicas son bastante grandes y pueden parecer aterradoras, pero están para ayudar, confía en mí. Son capaces de vivir 2 años y medio. Algunas personas incluso las consideran mascotas. Duermen pacíficamente durante el día en lo alto de una pared a la vista, haciéndote saber que están ahí para ti y que no te causarán daño. Y cuando te vas a la cama por la noche, te pagan el alquiler con trabajo.
eliminando todos los molestos insectos de tu casa. A medida que la cazadora se mueve hacia tu sótano, rastrea lentamente a su presa. Escondiéndose entre las sombras, la cazadora ha decidido que en el menú de hoy estará la cucaracha, una de sus favoritas. La cucaracha se despierta una vez que todo está despejado porque te has ido a la cama. Luego se pavonea hacia las escaleras llena de confianza con la esperanza de encontrar algo de ese dulce jugo de basura. Pero la cazadora la espera. Es una emboscada. La cucaracha va directamente a ella y la cazadora sale de su escondite. La cucaracha está asustada y trata de escapar, pero la cazadora es una de las arañas más rápidas del mundo. Y en unos momentos muestra por qué la llaman cazadora. Es increíblemente pasiva con las personas y les encanta estar en tu casa. Si intentas eliminarlas, huirán y se esconderán. Solo son agresivas si las obligas a arrinconarse. Imagina que estás en algún lugar de los bosques de Australia. Tienes sed y te acercas al arroyo más cercano. De pronto sientes que te moquea la nariz. Es porque estás perfectamente sano. Te paras y esperas. Pasan unos segundos. Te pica la nariz. Pasan unos minutos. Te lloran los ojos. La garganta te está matando. No puedes respirar libremente y estornudas de forma constante. Parece que estás respirando aire envenenado. Pero, ¿qué es lo que lo envenena? Las partículas más pequeñas de la planta más peligrosa del mundo están volando a tu alrededor. Se llama Gimpy Gimpy. Ahí está, parece ordinaria, un pequeño arbusto con tallos y hojas verdes. Cuanto más te acercas, peor te sientes. Necesitas más aire y tu piel se pone roja. Te duele físicamente estar allí. Puedes perder el conocimiento si te quedas un poco más. ¿Sabes qué pasará si tocas esta planta? Pues sentirás como si unas agujas al rojo vivo penetraran en tu piel. Y aunque huyas lo más lejos posible ahora mismo, el dolor no remitirá. Los efectos de la picadura durarán varias horas. Pasarán días y el dolor permanecerá. Transcurrirán semanas y meses, pero seguirás sintiéndolo. Puedes lavar la zona afectada con agua fría y jabón, pero esto no ayudará mucho. Es posible que esto no desaparezca por varios años, y todos esos pequeños pelos de la planta que han penetrado en tu piel pueden quedarse contigo para siempre. La toxicidad de la Gimpy Gimpy es tan alta que incluso si arrancas una hoja y la tocas después de un año, esta seguirá causando daños en tu cuerpo. Lo malo es que esta planta es difícil de detectar. Se puede confundir fácilmente con la bardana o la ortiga. Imagínate lo que ocurriría si alguien se cae en el arbusto. Su característica distintiva es una fina capa de pelusa en cada hoja. Pero ten cuidado, esta posee miles de pelos venenosos. También vuelan alrededor de la planta, así que es peligroso estar aquí sin una máscara antigas. Una mascarilla médica normal no servirá de nada, ya que los pelos pueden atravesar la tela. Lo bueno es que no hay muchas de ellas en el mundo, y la gente suele poner señales de advertencia en sus cercanías. Esta chica mala crece en Australia. Los mineros del oro la descubrieron en 1860 cerca de la ciudad de Gympie, y algo me dice que no fue el descubrimiento más feliz. Incluso ahora, la Gimpy Gimpy supone un grave peligro para los mineros y turistas. Puedes tocarla accidentalmente con la mano. Una sola tocada es suficiente para perder la capacidad para trabajar por varias semanas. En algunos casos, la zona afectada sigue doliendo por décadas. Hubo un hombre que se cayó en el arbusto y se volvió loco del dolor. La gente compara una picadura de la Gimpy Gimpy con la de 30 avispas al mismo tiempo y no saben cómo librarse de ella. Un tipo experimentó una sensación desagradable cada vez que se duchaba durante 2 años después de tocar esta planta. Si quieres estudiarla, debes llevar un traje protector y una máscara antigas. No debe haber zonas expuestas del cuerpo. Métete los pantalones en las botas, ponte guantes de protección y adéntrate en el bosque. Esta crece en el borde, junto a los arroyos. La Gimpy Gimpy es una de las 6 especies de árboles venenosos nativos de Australia. Le encanta el sol y la vegetación que la rodea. Cada pelo de la hoja está envenenado. Cuando entra en contacto con cualquier superficie, se abre y rocía una toxina. Luego, el dolor aumenta y la piel se enrojece. La duración del efecto depende del número de pelos que hayan penetrado en el cuerpo. Al cabo de unos años, puedes presionar el lugar de la picadura y sentir que los pelos siguen ahí. Y no hay antídoto porque los científicos aún no saben cuáles son los componentes del veneno. Lo único que saben es que su efecto dura mucho tiempo, varios años.
puede soportar temperaturas frías y calientes. El agua solo potencia su efecto. Las muestras botánicas de esta planta en los laboratorios siguen siendo peligrosas, a pesar de que los científicos las conservan por varios años. Después de pasar por una Gimpy Gimpy, no olvides desinfectarte. Quítate con cuidado la ropa, los zapatos, máscara y gafas. Mete el traje de protección en la lavadora y lava bien todo lo demás. Puede haber pelos diminutos en los pantalones o en las mangas de la chaqueta, así que ten cuidado. Esta toxicidad hace que la Gimpy Gimpy sea la planta más protegida del mundo. Pero, espera, ¿qué es eso? ¿Ves estos pequeños agujeros en sus hojas? Parece que alguien se la está comiendo. Estas son las especies habituales de escarabajos nocturnos. Pueden devorar a la Gimpy Gimpy durante todo el día, ya que los pelos venenosos no pueden dañarlos. A estos bichos no les importa. Esta planta es el almuerzo perfecto, ya que nadie puede molestar a estos escarabajos mientras están sentados en esta planta. Y sí, todos los animales que viven cerca saben que es mejor no acercarse. Pero hay un mamífero que no le tiene miedo. Es un pademelon de patas rojas. Se parece a un pequeño canguro y le encanta comer las hojas de la Gimpy Gimpy. Los científicos aún no saben qué es exactamente lo que protege a este animal de los pelos tóxicos. Conocemos casi todos los lugares donde crece esta planta. La gente los marca con señales. Si ves una, no vayas allí. La Gimpy Gimpy es una planta terrible, pero ¿qué tal una que puede apoderarse de todo el mundo y destruir todas las cosechas? No necesita condiciones favorables para crecer. Puede sobrevivir en la lluvia, en los lugares áridos bajo el sol abrasador, a bajas y altas temperaturas. Se llama Heracleum mantegazzianum. Si la semilla de esta planta entra en un plantío o campo de trigo, desplazará a todos los competidores en pocas semanas. El viento puede soplar sobre las semillas de la Heracleum mantegazzianum y propagarlas a los territorios más cercanos. Esta planta puede empeorar los ecosistemas de todo el mundo. Crece más rápido de lo que la gente consigue destruirla. Si se rocía veneno en las hojas, ni siquiera le importa. Si dejas que los escarabajos parásitos entren en el territorio de la Heracleum mantegazzianum, tampoco le interesa. Se multiplica muy rápido y vive más que muchas plantas. Además, puede alcanzar la altura de una casa de un piso y adentrarse en el subsuelo con sus raíces. Y también es peligroso tocarla con las manos. Puede enrojecer tu piel y no te sentará nada bien, cuando menos. Así es como se hace tan difícil luchar contra ella. Este veneno destruye a todas las plantas, arbustos y flores cercanas. Los científicos aún no pueden crear un veneno eficaz para combatir este monstruo verde. Ningún escarabajo se alimenta de ella. Por eso, la Heracleum mantegazzianum es una de las plantas más peligrosas del mundo. Simplemente no tiene enemigos en la naturaleza. Pero los científicos están seguros de que la evolución ideará algunas criaturas capaces de destruirla. Estas pueden ser bacterias parásitas o pequeños bichos. Pero hasta que eso ocurra, la gente tiene que luchar contra esta bestia por su cuenta. Se gastan millones de dólares en intentar destruir a la planta, pero no siempre funciona. Puedes quemar un campo, pero si queda una semilla, crecerá rápidamente en el suelo quemado. Has visto algunas de las plantas más peligrosas del mundo, pero ¿qué hay de los árboles? En Florida crece uno llamado la manzanilla de la muerte. Su tronco segrega un jugo tóxico que es peligroso para la piel. Pero se vuelve mucho peor durante la lluvia. Cuando el agua cae sobre la corteza, esta se mezcla con el veneno. Luego, estas gotas envenenadas pueden rebotar en el árbol y llegar a tu piel. Las hojas y los frutos también tienen esta toxina. Por tanto, nunca te escondas bajo este árbol cuando haga mal tiempo. Los hongos, arbustos y flores tampoco crecen cerca de él. Los animales nunca se le acercan. Los pájaros nunca se posan en sus ramas. La manzanilla de la muerte es resistente al agua y a las altas temperaturas. Nunca intentes quemarla. El humo que desprende durante la combustión es tóxico y peligroso para los ojos. Y es por eso que los lugareños marcan a este árbol con círculos rojos. A la gente se le ocurren las ideas más locas, ¿o no? O sea, caramelos en un palito. ¿Cómo llegamos a eso y por qué? ¿Y qué me dices de la palabra lollipop para referirse a las paletas en inglés? Veamos los hechos y la historia detrás de este popular deleite. Lo más probable es que el primer dulce parecido a una paleta haya sido inventado por gente que vagaba por la tierra hace miles de años mientras aún vivía en cuevas. Aunque no lo creas, sabemos que a ellos les gustaba la miel y que usaban un palito para recogerla de las colmenas. Recordemos que esto ocurría en la época en la que la gente tenía muy pocos recursos en lo que respectaba a la comida o cualquier otra cosa, así que como ellos no querían desperdiciar nada, probablemente acababan lamiendo el palito para asegurarse de comer hasta la última gota del néctar.
Los antiguos egipcios también tenían su propia paleta, tomaban varias frutas y frutos secos y los glaseaban con miel. Claro, esto hacía que los alimentos tuvieran mejor sabor, pero también ayudaba a conservarlos por más tiempo. Al tener una concentración tan alta de azúcar, la miel saca el agua de las células dañinas que pueden estropear el alimento y hacer que se eche a perder más rápido. Para evitar los dedos pegajosos por la miel, también usaban un palito para comer estas golosinas. Bien, avancemos hasta el año 1600, cuando el azúcar se hizo mucho más accesible para el público en general. Ahora sabemos que a los ingleses les encantaban los dulces de azúcar hervido y los metían en palitos, lo que facilitaba su disfrute. Probablemente fue en esta época cuando surgió el término lollipop o paleta en inglés, ya que los lingüistas creen que se traduce básicamente como bofetada de lengua. ¿Por qué? Bueno, porque en el norte de Inglaterra suelen usar la palabra lolly para referirse a la lengua y pop significa bofetada. La línea de tiempo de la paleta nos lleva ahora a 1912, cuando un hombre llamado Sam Bourne inventó un dispositivo que insertaba palitos en los caramelos. Se hizo tan popular que recibió las llaves de la ciudad de San Francisco en 1916. Sin embargo, fue un hombre llamado George Smith, propietario de una empresa de confitería, quien se atribuyó el mérito de inventar la versión de la paleta que hemos llegado a conocer y amar en 1908. Incluso registró el nombre en 1931. Afirmó que la denominación de la golosina en inglés procedía de un famoso caballo de carreras llamado Lollipop. Como probablemente puedes deducir a estas alturas, aún hay cierta competencia con respecto a este nombre, pero lo que sí sabemos con certeza es que la paleta se hizo cada vez más popular y ha seguido siéndolo desde entonces. Algunas empresas modernas son capaces de producir hasta 3 millones de estos caramelos al día y las cifras no dejan de crecer. La paleta más grande jamás creada se remonta al 2012, cuando un fabricante de caramelos californiano hizo una asombrosa con sabor a chocolate. Pesaba más de 3.175 kilogramos y se alzaba orgullosa con casi 1,5 metros de altura. Si tenemos en cuenta también el palito, esta medía más de 3 metros. Una de las marcas de paletas más famosas del mundo es Chupa Chups. ¿Sabías que el logotipo de esta marca tiene un nombre muy famoso detrás? Es nada menos que el mismísimo Salvador Dalí, el famoso artista surrealista. La empresa se dirigió a él en 1969 para que diseñara el logotipo, y él ideó el diseño distintivo que conocemos y amamos, que tiene el nombre de Chupa Chups incorporado en una forma de margarita de colores brillantes. El famoso pintor también tuvo la idea de que el logotipo se colocara en la parte superior del caramelo en lugar de en el lateral. ¿Por qué? Para que siempre se pudiera ver perfectamente sin ninguna de las arrugas que suelen asociarse a las envolturas de los dulces. Inteligente, ¿no? Además, esta marca también está asociada a los caramelos que disfrutamos en los lugares más insólitos. Se cuenta que una Chupa Chups fue la primera paleta que se comió en el espacio. Eso fue en 1995, cuando un astronauta llevó una a la estación espacial, convirtiéndola oficialmente en la primera Chupa Chups consumida en un entorno de gravedad cero. Me pregunto si sabía diferente. También hay una Chupa Chups bajo el mar, pero no es lo que piensas. No es lo más fácil del mundo disfrutar una paleta bajo el agua, ¿verdad? Pero mientras avanzaban en una expedición al mar de Weddell, en el océano Antártico, en el año 2000, un grupo de científicos se topó con una esponja marina de aspecto extraño. Tenía una cabeza de forma redonda y era sorprendentemente similar a una paleta. Obviamente se le dio un nombre apropiado, Stylochordila Chupa Chups. La versión corta es S. Chupa Chups. Si alguna vez buscas fotos de estas criaturas, parecen paletas submarinas esparcidas por el fondo del mar. Ya que hablamos de la forma, ¿te has preguntado alguna vez por qué los palitos de las paletas tienen ese agujero cuadrado? De hecho, tiene que ver con el proceso de fabricación. Cuando se fabrica, el caramelo se funde en el palito. Esto asegura que la cabeza del dulce se mantenga firmemente unida a su correspondiente palito, para que no se suelte y acabe cayéndose. ¡Oh, qué lástima! Otra razón es más bien una función de seguridad para que el palito de la paleta no se convierta en un peligro de asfixia si se traga por accidente. Como permite que pase el aire, todavía hay un poco de espacio para respirar en caso de que se atasque en algún lugar desafortunado. Actualmente, la empresa Tootsie Roll se ha convertido en el mayor fabricante de paletas. Fabrica más de 16 millones de caramelos cada día. En cuanto a las paletas Dum Dums, recibieron su nombre de su inventor. Quería uno que fuera fácil de pronunciar y recordar por la generación más joven, el principal grupo demográfico del producto. ¿Qué te parece el sabor misterioso de Dum Dums?
¿Es tan secreto realmente? No, de hecho, es una receta bastante simple. Lo hacen cuando se acaba un lote de sabores y empieza el siguiente, así que el sabor sale de combinaciones aleatorias de 2 sabores diferentes, sean los que sean. ¿Pero qué tiene que ver el famoso escritor Charles Dickens con la paleta? Pues resulta que en el mundo moderno este nombre apareció por primera vez en una de sus novelas. Fue en el siglo XIX. Las paletas no son solo juego y entretenimiento, algunas se usan incluso para curar a la gente. Son útiles para los jóvenes a quienes les cuesta lidiar con versiones tradicionales más grandes como el chupirul. Algunas paletas son estrictamente para adultos. Si eres un gran aficionado a este dulce, quizá quieras prepararte para una linda celebración el 20 de julio de cada año. Es cuando la gente en Estados Unidos celebra el Día Nacional de la Paleta. Es habitual que la gente se regale este dulce durante este día. Algunas tiendas lanzan líneas únicas para esta ocasión y también ponen sus mejores productos en exhibición. La paleta también tiene algunos récords mundiales. Por ejemplo, la cadena más larga de gente lamiendo paletas, en la que participaron unas 12.831 personas. El evento tuvo lugar en Valladolid, España, en septiembre de 2008. Y para los que buscan algo más sofisticado, deben saber que la paleta más cara del mundo tiene un precio considerable, más de $10,000. No se trata de una sola paleta en sí, sino de una silla hecha con 27,2 kilos de azúcar de confitería. Literalmente no tenemos ni idea de cuántas paletas consume el mundo en total cada día, aunque sí sabemos qué países son los más aficionados, y estos son Alemania, Irlanda, Suiza, Austria y el Reino Unido. No solo las llamamos paleta, hay diferentes nombres según el lugar del mundo en el que te encuentres, como piruleta, chupeta o chupetín, por ejemplo. Oye, yo crecí llamándolas chupetas. El sabor más común que se asocia a esta golosina es el del algodón de azúcar. Probablemente se deba a que es más fácil de disfrutar que el verdadero algodón de azúcar, pero aún así se puede apreciar el sabor, aunque para mí no hay nada mejor que una paleta de cereza. ¿Y tú? Cuéntame cuál es tu sabor favorito en los comentarios.